estará a cargo de la maestra María Guillermina Castañeda Solís. Me voy a permitir presentar a la maestra. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la UNAM. Tiene un diploma de enfermera cardiológica por haber realizado el curso de enfermería cardiológica por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Dentro de sus cursos destacan el curso Administración y Docencia de los Servicios de Enfermería por la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional, el curso Herramientas Teóricas y Metodológicas para el Ejercicio Libre de la Profesión en Enfermería por la FES Iztacala, el curso Soporte Vital Básico y Soporte Vital Cardiovascular Avanzado, así como Soporte Vital Cardíaco Avanzado por la FES Iztacala y la American Heart Association. Curso a distancia Gerencia y Economía de los Servicios de Salud por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. El curso Formación de Auditor de Sistemas de Gestión de Calidad. El curso Farmacología Básica con enfoque en el paciente en estado crítico por la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva AC. Está certificada en calidad como enfermera docente por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, AC Soporte Vital Básico y la American Heart Association. Tiene una certificación en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado. Fue vocal en la Subcomisión de Ética de la carrera de Enfermería de la FES Iztacala y en el Centro Médico Nacional La Raza se desempeñó como jefa de enfermeras en el Banco Central de Sangre, enfermera especialista en cuidados intensivos y subjefe de enfermeras. En la FES Iztacala se desempeña como profesora de asignatura A, adscrita a la carrera de enfermería, responsable académica y ponente en el taller Bases Fisiopatológicas del Cuidado Enfermero, el taller La Evidencia Científica del Diagnóstico Enfermero y el taller Fisiopatología y Diagnóstico Enfermero, entre otros. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta tarde, maestra, y dejo en sus manos este espacio. Bienvenida. Gracias, Jess. Muy buenas tardes a todos. Me da realmente mucho gusto estar aquí con ustedes en este webinar que tenemos que realizar vía línea, dadas las situaciones que estamos viviendo. Y el propósito específico del webinar es dar a conocer a ustedes las generalidades de dos cursos. Un curso taller de pensamiento crítico en la práctica de enfermería y posteriormente un diplomado que lleva por nombre Fisiopatología, Pensamiento Crítico y Proceso Enfermero. Como ustedes podrán notar, uno de los títulos principales es precisamente el pensamiento crítico y a lo mejor podemos empezar a preguntarnos por qué el pensamiento crítico. Cuando nosotros escuchamos hablar de pensamiento crítico, esto nos genera a lo mejor ciertas dudas, a lo mejor cierta inquietud, porque realmente el concepto de pensamiento crítico es un poquito complicado. ¿Y por qué hablar de pensamiento crítico en estos tiempos tan difíciles, en donde ya de por sí la educación en línea ha sido muy, muy complicada? ¿Sí? Precisamente por eso consideramos el taller, tanto el taller como el diplomado, no lo doy yo sola, sino que participan otros compañeros docentes y que bueno, esto nos ha permitido darnos cuenta de que realmente el pensamiento crítico en la práctica de enfermería es necesario. Esto viene a hablar de pensamiento crítico, ya tiene varios años. Hablaban específicamente de pensamiento crítico, dos grandes teóricas que son Bárbara Cossier y Rosalinda Alfaro. Y entonces, ¿por qué
es tan importante o por qué se resalta la importancia de hablar de pensamiento crítico relacionado con la práctica de enfermería? Es ahora, considero yo, una necesidad y ahorita vamos a ver, a descubrir por qué. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, nos remontamos y hablamos de que pensamiento crítico, el concepto de pensamiento crítico surge desde muchos años atrás, ¿sí? Y hay muchísimos conceptos que hablan del pensamiento crítico. Uno de los conceptos que a mí me llama mucho la atención es precisamente que el pensamiento crítico consiste en el desarrollo de habilidades mentales necesarias para generar, para procesar, para analizar toda esta información y poder emitir juicios clínicos, razonar, pero sobre todo tomar decisiones. Nosotros en enfermería tenemos que tomar decisiones relacionadas con el cuidado enfermero. Sin embargo, ese sería uno de los motivos por los cuales el pensamiento crítico en la práctica de enfermería se hace necesario. Cuando nosotros estamos encargadas de atender a un paciente, tenemos que analizar, tenemos que escuchar, tenemos que juntar información para poder establecer un juicio clínico y a través de nuestro proceso enfermero implementar acciones y sobre todo encaminadas hacia el logro de un objetivo, hacia la búsqueda de un resultado. Hay un concepto que habla específicamente del pensamiento crítico en enfermería y nos dice que el pensamiento crítico en la práctica de enfermería es un proceso de razonamiento, ¿sí? Esta palabra de razonamiento muchas veces nos genera así como que alguna duda, porque incluso siempre preguntamos, ¿es lo mismo el pensamiento crítico que el razonamiento crítico? Trabajan para lo mismo, para el logro de los objetivos. El razonamiento clínico aplicado a enfermería lo aplicamos nosotros desde el momento que estamos en contacto con el paciente. ¿Cómo razonamos? ¿Cómo aplicamos este pensamiento crítico con el paciente? Bueno, pues entonces lo aplicamos nosotros cuando escuchamos al paciente, cuando valoramos al paciente en su totalidad, ¿sí? Nosotros valoramos al paciente y tenemos que aplicar diferentes estrategias. Tenemos que observar, tenemos que escuchar, tenemos que palpar, tenemos que tocar, tenemos que auscultar, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener datos. Y cuando nosotros tenemos todos estos datos, aplicamos precisamente el razonamiento clínico. ¿Para qué? Para que a través de la organización de todos estos datos, nosotros podamos emitir un juicio clínico. Es así como están relacionados pensamiento crítico, razonamiento clínico, juicios clínicos y proceso enfermero. Luego, entonces, con esto queda confirmado que realmente el pensamiento crítico aplica a lo que es el proceso enfermero. Y es entonces, dice Cossier, que es una guía que nos permite al profesional de enfermería, en general, planificar, ejecutar y evaluar formas de enfrentarse a la asistencia del paciente y a las preocupaciones profesionales. Cuando nosotros aplicamos el razonamiento clínico, lo hacemos con un objetivo, con el objetivo principal y la razón de ser de lo que es la enfermería, que es el cuidado enfermero. Anteriormente estábamos acostumbrados a únicamente, a lo mejor, repetir o aplicar o cumplir indicaciones médicas. Hoy en día, la práctica de enfermería se ha modificado. Nos exigen o nos exige la misma situación que nosotros tenemos que pensar de manera crítica. ¿Qué es esto? Buscar información.
Esta información la debemos de buscar en el número de fuentes que nosotros tenemos, directamente con el paciente, con la familia, en la comunidad, llámese estudios de laboratorio, estudios de gabinete, ¿sí? Tenemos que reunir toda esta información de manera organizada, ¿sí? Tenemos que organizarla, tenemos que clasificarla. Cuando nosotros hacemos esto, estamos hablando del pensamiento crítico. ¿Todo esto para qué? Para poder identificar un problema. ¿Qué sucede hoy en día con toda la situación que estamos viviendo? Pues que nosotros salimos de la escuela, bueno, el grave problema es que solamente estamos conectados en línea. ¿Y cuál es la preocupación de los alumnos? Los alumnos se preocupan de que no han tenido contacto con los pacientes. Y entonces ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si no he estado con los pacientes, si no he establecido esa comunicación? ¿Cómo lo valoro? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo puedo llevar a cabo un procedimiento técnico relacionado con la instalación de sondas, con punciones para canalizar alguna vena? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me enfrento a esa situación tan difícil cuando no he tenido la oportunidad de realizarlo mediante simulaciones? Eso es un grave problema al que se enfrentan tanto las instituciones asistenciales como las instituciones docentes, ¿sí? Y entonces decimos, ahora tienes que pensar críticamente, tienes que resolver problemas y tienes que tomar decisiones, ¿sí? Todos estaremos pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y esto es una gran pregunta. Y no somos los únicos que nos estamos enfrentando a esta situación. Somos, también el área médica también se están enfrentando a estas situaciones. Lejos de ver a lo mejor como una situación problemática, todos, absolutamente todos tenemos que tratar de encontrar soluciones, ¿sí? Nos habíamos enfrentado ya a que teníamos que hablar de pensamiento crítico desde hace muchos años. Sin embargo, hoy en día esto es una realidad. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la realidad que estamos viviendo es precisamente trabajar en línea, 1. 2, se han modificado y todos y cada uno de ustedes se da cuenta de que se han modificado los planes de estudio. Y entonces ahora la información a la que estamos obligados de entender, de practicar, de conocer, es abundante. Es abundante. Y entonces cuando nos enfrentamos a la realidad, dice uno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para aterrizar toda esa información que me enseñaron en la escuela? Y que aquí me están pidiendo que tengo que trabajar. Tengo que trabajar con 10 pacientes, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que valorar no solamente con conocimientos relacionados con enfermería, sino además tengo que tener conocimientos de anatomía, de fisiología, de fisiopatología, de farmacología, de nutrición, de psicología, ¿sí? ¿Cómo le hago entonces para unir toda esa información y tratar de organizarla y de aterrizarla en mi proceso de cuidado enfermero? Hay mucho estrés. Hay mucho estrés por parte de los alumnos. Los maestros, ahora que tuvimos que trabajar en línea, también han sido momentos de gran estrés tratando de que el alumno se lleve la mayor cantidad de información. Y eso es algo que uno de los alumnos mencionaba. Ahora tengo más información, pero no tengo práctica. Este taller del pensamiento crítico, el propósito del taller, tanto del taller como del diplomado de pensamiento crítico, precisamente trata de integrar
todos esos conocimientos y tratar de realizarlos mediante práctica. ¿Es un taller que se va a dar en línea? Sí, sí se va a dar en línea. Y ustedes me preguntarán, bueno, y entonces va a seguir siendo en línea, ¿cómo le voy a hacer? Realmente dar un taller relacionado con el pensamiento crítico en línea no es nada fácil. No es nada fácil, requiere de, primero, que nosotros como docentes adquiramos ese pensamiento crítico para poder transmitir a ustedes la manera de utilizar toda esa información que ustedes traen y que no saben cómo aterrizarla. Entonces, no es nada fácil, pero sí es una herramienta que nos va a permitir y que nos va a ayudar a aterrizarlo en el proceso enfermero. ¿Para qué? El pensamiento crítico me permite una práctica segura y de calidad, cuando yo lo realizo de manera razonada. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Yo tengo que tomar decisiones tanto independientes como interdependientes para poder lograr mi objetivo y un resultado con el paciente. ¿Sí? Tengo que analizar toda esa información para encontrar el problema, definir qué es el problema. Y hay problemas interdependientes, ustedes lo saben, ¿sí? En los que tenemos que analizar específicamente signos y síntomas. Pero también ahora no solamente tenemos que analizar signos y síntomas, sino que también tenemos que analizar respuestas humanas, ¿sí? Esto ya nos complica un poquito más la situación. ¿Por qué? Porque estamos viendo al paciente de manera íntegra, ¿sí? Y entonces ahora tenemos que analizar respuestas humanas, tenemos que tener conocimientos específicos y propios de la profesión, como cuáles, precisamente como el proceso enfermero. Tenemos que conocer a las diferentes teóricas con sus propuestas de el manejo del modelo enfermero. Tenemos que conocer estándares, ¿sí? Y nomenclaturas como Nanda, Nick y no. Entonces, ustedes se darán cuenta, y ustedes mejor que yo saben, que la información es muchísima. Y que en la escuela los tiempos son tan cortos que no nos permiten realmente ver estas situaciones con más detenimiento. Ahora menos no tenemos la posibilidad de practicar, ¿sí? Y no solamente eso, tenemos que definir cuál es el problema, encontrar con mi paciente por qué motivo está mi paciente en ese lugar en donde yo tengo un contacto con él. Tengo que analizar toda la información que yo obtengo de mi paciente. Tengo que elaborar un juicio basado en hechos, basado en evidencias. A partir de todo esto, tengo que planificar, ¿sí? A partir de un objetivo, tengo que planificar mis acciones para poder llegar a ese objetivo. Y tengo que ejecutar. Ya una vez que yo hice todo esto, una vez que yo hice este razonamiento, tengo que implementar mis acciones y tengo que evaluarlas. Y tengo que evaluarlas y evaluar mi valoración y evaluar cada etapa del proceso enfermero. Cuando yo trato de hacer esto de manera repetida, cuando yo encuentro la forma de cómo hacer esto, voy a tener una práctica segura y de calidad. Y hay otras razones que exigen que realmente tenemos que mejorar el pensamiento crítico. Es bien cierto que tantas teóricas de repente así como que nos llenan la cabeza y nos dicen hay un modelo de Virginia Henderson, hay un modelo de Orem, hay un modelo de patrones funcionales, hay muchos, ¿sí? ¿Cómo le hago para seleccionar el mejor? El pensamiento crítico es una manera, es una estrategia, es una serie de habilidades que si yo las voy desarrollando poco a poco, esto me va a permitir en un momento dado familiarizarme con diagnósticos NANDA, con objetivos, con resultados que yo quiera obtener.
¿sí? Si yo lo voy haciendo esto, si yo encuentro la manera de hacer esto, voy a obtener resultados planteados. Porque es necesario. Hay modificaciones, cambios en la tecnología. Últimamente han salido tanta tecnología y que ahora tenemos que estar conectados a más monitores y que tenemos en España, en Estados Unidos, ya hay computadoras que nosotros le podemos meter los datos y nos van orientando hacia el diagnóstico. Son herramientas y sin embargo no son la solución. No son la solución. ¿Por qué? Porque yo puedo meter los datos, ¿sí? Pero hay datos que yo voy a obtener solamente obligados a partir de observar, de escuchar al paciente, de auscultar. Entonces no puede ser tan mecánico, ni puedo confiar al 100% en la tecnología, ¿sí? Los cambios sociodemográficos en los que ahora habemos más viejos, con nuevas enfermedades, ¿sí? Con nuevas enfermedades, enfermedades como como la que estamos viviendo en estos momentos. Y que esto va a dejar consecuencias, ¿sí? Consecuencias que a lo mejor en algún momento dado no las habíamos visto. Y entonces ahora ya no son solamente los adultos mayores con enfermedades propias y específicas del adulto mayor, ¿no? Ahora son situaciones complejas dada la situación que estamos viviendo. Y sin embargo, tenemos que encontrar la forma de obtener resultados. Tenemos que encontrar la forma de que nuestras acciones razonadas, nuestras acciones planeadas, con un sustento científico, me lleven a encontrar el resultado deseado. Por eso se hace necesario la modificación del pensamiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el pensamiento crítico en enfermería? Trabajar en base a objetivos. Siempre vamos a tener un objetivo. Cuando estoy cerca de un paciente, cuando estoy cerca de una familia, cuando estoy cerca de la comunidad, debo de tener un objetivo. Y el pensamiento crítico no aplica solamente a la situación profesional. El pensamiento crítico aplica también a la forma de la persona, ¿sí? Yo como persona debo de tener un objetivo. Ustedes, antes de entrar a este webinar, ¿sí? Probablemente no se lo plantearon y sin embargo tienen un objetivo. Por algo están ustedes aquí, ¿sí? Porque a lo mejor les llamó la atención, porque a lo mejor los obligaron, ajá, no lo sé, ¿sí? Pero tienen un objetivo en su vida personal. ¿Sí? En enfermería, ese objetivo tiene que estar orientado hacia el paciente, hacia la familia y hacia la comunidad. Tiene que estar basado en el proceso enfermero. ¿Cómo basado en el proceso enfermero? El proceso enfermero, el modelo de proceso enfermero contempla las etapas o integra los elementos del razonamiento crítico. Cuando nosotros valoramos, aplicamos razonamiento clínico. Ya lo mencionaba anteriormente, cuando nosotros valoramos, se requiere de observar, escuchar, palpar, auscultar. Se requiere de todo eso. Tenemos con toda esta información que nosotros recabamos, tenemos que organizarla, ¿sí? Tenemos que organizarla, tenemos que procesarla, tenemos que analizarla. ¿Para qué? Para elaborar un juicio clínico. Un juicio clínico y en base a ese juicio clínico, tomar decisiones, implementar, planificar acciones, implementarlas y evaluarlas. Es así que entonces, tanto pensamiento crítico como proceso enfermero están íntegramente relacionados, ¿sí? Tenemos que evaluarlo constantemente. No puedo decir que yo elaboré mi plan en la mañana y voy a evaluarlo hasta el final. No, tengo que estarlo evaluando constantemente para ver si mis intervenciones que yo estoy realizando son realmente o me están dando realmente un resultado. Requiere de conocimiento, requiere de habilidades y requiere de experiencia.
Conocimiento. Nosotros nos hemos dado cuenta con la práctica de la docencia que tanta información que nosotros les damos a los alumnos, de repente se hacen bolas, ¿sí? Y no sabemos qué hacer con la información. Mencionaba yo hace un rato, necesitamos conocimientos de fisiopatología, de pensamiento crítico, de fármaco, de nutrición, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Pero esos conocimientos tenemos que tratar de integrarlos precisamente al proceso enfermero. Tenemos que desarrollar habilidades tanto técnicas para desarrollar procedimientos técnicos, como habilidades cognitivas, habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo. Esto también es indispensable y necesario para el pensamiento crítico, ¿sí? Y repetir la forma de cómo vamos a ir trabajando esta forma de pensar y cómo la vamos a aterrizar en nuestros modelos de proceso enfermero. Es así, entonces, el pensamiento crítico es necesario en la práctica de enfermería. Es necesario, es indispensable, es una necesidad. Toda esta situación que estamos viviendo ha venido a traer modificaciones a todos los niveles. Dice en el informe que elabora la Organización Mundial de la Salud del 2020, dice que hay que invertir en recurso humano de enfermería. ¿Por qué? Porque el personal de enfermería es el que se ha tenido que enfrentar en mayor número a esta situación. Porque ha tenido que el personal de enfermería en esta situación, la situación nos ha enfrentado a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones personales y decisiones profesionales. Dada la reconversión de los hospitales, nos han dicho, ¿sabes qué? Entras a una unidad COVID. Y es ahí cuando mi proceso de pensamiento entra en acción y dice, no, sí entro. Y habrá quienes digan, no, yo no entro, yo mejor me voy de permiso. Y son válidos esos razonamientos, ¿sí? Y sin embargo, hay gente necesitada en los hospitales. Y hay gente necesitada de personas, de profesionales de enfermería, que analicen su situación, que la escuchen, ¿sí? Podemos mencionar en el número de casos en los que las enfermeras tomaron decisiones, y decisiones bien importantes, ¿sí? Cómo establecer comunicación entre el paciente que estaba aislado en las unidades de COVID y sus familiares que estaban afuera, ¿sí? La enfermera tuvo que tomar esta decisión. ¿Cómo establezco un vínculo de comunicación? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? Sí, sí, es indispensable, ¿sí? Y la enfermera tuvo que tomar decisiones. Luego, entonces, todo esto nos está poniendo así como que a prueba y decimos, sí, todo esto es una realidad. La situación nos ha exigido que trabajemos en línea, sí. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para ayudar a los alumnos a que aterricen toda esta información? El taller de habilidades de pensamiento crítico aplicadas al proceso enfermero consta de 3 módulos. En el primer módulo hablaremos de generalidades del pensamiento crítico. Y esto nos llevará a desarrollar un poquito acciones relacionadas con la evaluación de mi persona, ¿sí? Cómo pienso, si me dejo llevar por situaciones emocionales, si razono, cómo tomo decisiones, ¿sí? Esto es uno de los elementos que se requieren del pensamiento crítico. Debemos de analizarnos nosotros mismos para saber cómo me desenvuelvo yo en un grupo de trabajo, cómo me desenvuelvo como persona, ¿sí? Y tratar de ir desarrollando habilidades de pensamiento crítico. Luego, entonces, una vez que hablamos de estas generalidades del pensamiento crítico, pasamos al módulo 2, en donde trabajamos ya con el pensamiento crítico a través del proceso de enfermería.
Tratamos de aterrizar todos estos elementos del pensamiento crítico en cada una de las diferentes etapas del proceso enfermero, ¿sí? Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a ir desarrollando, vamos a tratar de utilizar la mayor parte de las estrategias. ¿Cómo cuáles? Vamos a desarrollar estrategias de preguntas. Algunos de los alumnos con los que yo he trabajado se dan cuenta y me conocen porque soy muy preguntona. Pero las preguntas es una herramienta desde hace muchos años. Sócrates ya utilizaba, ¿no? Preguntaba y preguntaba y preguntaba. Entonces, es una estrategia que vamos a utilizar, preguntas abiertas, y el alumno tendrá que tener la suficiente humildad para darse cuenta de qué es lo que le falta, qué es lo que tiene que trabajar, ¿sí? Otra de las estrategias que vamos a utilizar son revisión de casos. Vamos a tratar, a abordar un poquito más en relación a lo que es la valoración. La experiencia también nos permite darnos cuenta de que la valoración nos cuesta muchísimo trabajo, y nos llenamos de información y después no sabemos qué hacer con toda esa información. Entonces, la valoración es una de las etapas que más nos va a llevar un poquito de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esta valoración? ¿Cómo vamos a tratar de aplicar el pensamiento crítico en la valoración? A través de revisión de casos clínicos, a través de entrevistas, ¿sí? Es algo a la que a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados, pero vamos a tratar de hacer entrevistas. Una de las estrategias que nosotros estamos proponiendo, cualquiera de nosotros tenemos cerca de nosotros un familiar, un amigo, un vecino que tenga una enfermedad, ¿sí? Llámese diabetes, llámese una enfermedad cardiovascular, etcétera. ¿Sí? Y decimos, es que no estoy en el hospital. No, pero tienes cerca de ti un paciente con el cual puedes apoyarte y puedes practicar la valoración. Entonces, este tipo de herramientas, este tipo de estrategias, las vamos a presentar en el grupo, y vamos todos a tener la oportunidad de conocer, de participar, de opinar, de trabajar en equipo, a discutir todos esos elementos con los que nosotros nos hemos ido allegando. Y vamos a tratar de establecer criterios semejantes, ver por qué sí, ver por qué no, preguntarse entre ustedes mismos, ¿sí? Una vez que trabajemos con esta parte de la valoración, pasaremos entonces al diagnóstico, que también es otra de las etapas que nos cuestan mucho trabajo. Me voy a la NANDA y encuentro N número de diagnósticos. Y algo que nosotros estamos pensando, o que siempre tenemos conflicto, es que decimos, es que no entra, no es este diagnóstico. Y nos volvemos así un poquito cuadrados en que queremos que todos los signos o todas las respuestas humanas, ¿sí?, estén dentro de ese diagnóstico. Eso es un poquito complicado. Y sin embargo, vamos a tener que tomar decisiones con el diagnóstico que nos hayamos atrevido a seleccionar, basado en las evidencias. Y tendremos que evaluar los resultados que obtuvimos para poder decir si realmente mi diagnóstico fue certero, si mi valoración fue adecuada, ¿sí? Y no para decir que fue el mejor diagnóstico porque la profesora Guillermina les dijo que sí, ese era el diagnóstico. No, no, yo no soy quien para decirles si el diagnóstico es adecuado o no es adecuado. El paciente es quien les va a dar el resultado de su valoración, de su diagnóstico y de su toma de decisiones. Es la mejor evidencia que tenemos para poder evaluar nuestro proceso de enfermería. Y entonces, finalmente pasaremos a la práctica reflexiva, que va a ser, vamos a trabajar a lo largo del taller un caso clínico y al final lo vamos a exponer, lo vamos a trabajar y vamos a hacer una presentación con ese caso clínico que hayamos trabajado durante el taller. El tema, el padecimiento, ustedes lo van a seleccionar, ¿sí? De manera muy general,
En esto consiste el taller de habilidades de pensamiento crítico aplicadas al proceso enfermero. El diplomado. ¿Cuál es la diferencia del taller con el diplomado? El diplomado también consta de 3 módulos: pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. Igual, hablamos de generalidades, de pensamiento crítico y de juicio clínico en enfermería. ¿Qué integramos aquí? Integramos fisiopatología básica. Eso es algo que también nos cuesta mucho trabajo entender, ¿sí? Y relacionar. Cuando nosotros relacionamos la fisiopatología, cuando nosotros entendemos por qué mi paciente tiene dolor, cuando nosotros entendemos por qué el paciente tiene temperatura, ¿sí? Entendemos de manera, eso nos lleva a pensar, a inferir, a deducir, ¿sí? ¿Por qué mi paciente está presentando esa sintomatología? Y entonces, ¿qué puedo hacer para poder dar cuidados específicos para poder disminuir la sintomatología que mi paciente tiene? Finalmente, también en el módulo tercer módulo del diplomado, vamos a revisar principales alteraciones de la salud y sus planes de cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a revisar casos clínicos de diferentes alteraciones de la salud. Llámese patologías cardiovasculares, dada la frecuencia, patologías de traumatismos, patologías de diabetes, patologías de insuficiencia renal. Son patologías, entre otras, que revisaremos de manera detenida, tratando aquí sí de integrar conocimiento, de integrar habilidades, de integrar todo el proceso, todo el pensamiento crítico en el proceso de atención de enfermería. En esto consisten estos dos cursos que nosotros tenemos que vamos a desarrollar, ¿sí? A partir de febrero. Y entonces dice, en el pensamiento crítico tenemos algunas características, ¿sí? Entre otras, tenemos que tener una mente abierta. ¿Para qué? Para darnos cuenta de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a analizar, a razonar. Tenemos que pensar y quedarnos con la idea de que como enfermera tengo que resolver problemas relacionados con el paciente, con la familia y con la comunidad. Y que esos problemas a lo mejor habrá situaciones en las que yo sola no lo pueda hacer, que tengo que colaborar con otros, con el médico, que tengo que elaborar con el terapeuta, que tengo que colaborar con Inhalo, con la nutrióloga. Es un grupo de trabajo. Y eso es otro de los puntos que la OMS nos dice, que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Que tenemos que aprender a aplicar todo este conocimiento, no solamente con el paciente, tenemos que aplicarlo también en el mundo real, ¿sí? Y es así que el pensamiento crítico requiere de habilidades intelectuales o de conocimiento, de habilidades para desarrollar prácticas técnicas o procedimientos técnicos, y también requiere de habilidades para interactuar con otras personas, no solamente con el paciente, sino con el equipo de trabajo. De manera general, esto es en lo que consiste el taller y el diplomado de pensamiento crítico, aplicado al proceso enfermero. ¿Existe relación entre ellos? Sí, existe mucha relación. Tenemos que modificar nuestra forma de pensar. Tenemos que modificar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar nuestros resultados. Porque esto puede cambiar los indicadores de salud de un país, ¿sí? Y porque esto nos va a hacer mejores profesionales y reconocidos profesionales de enfermería, y que luchemos realmente por un reconocimiento, tanto profesional como económico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo y por todo lo que estuvimos compartiendo aquí en este espacio. Vamos a compartir algunas preguntas que tenemos del auditorio. Nos escriben por acá, maestra. Muchas veces se confunde el diagnóstico enfermero con el médico. ¿Podría explicarnos cuál es la diferencia entre un diagnóstico enfermero y uno médico? Claro que sí. No habría motivos para confundir un diagnóstico enfermero con un diagnóstico médico. El diagnóstico médico está basado en signos y síntomas que presenta el paciente. El diagnóstico enfermero está basado en respuestas humanas. ¿Sí? Eh, el diagnóstico médico, ¿sí?, requiere de toda una metodología, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, una nomenclatura incluso médica, ¿sí? En el diagnóstico de enfermería, ahora ya tenemos nomenclatura específica para diagnósticos de enfermería. Y entonces, aunque hay problemas interdependientes en los que nosotros, son aquellos en los que nosotros no podemos, no podemos solucionar el problema. Ante un diagnóstico médico, nosotros no podemos solucionar el problema, ¿sí?, con acciones independientes, sino que tenemos que establecer comunicación con el médico para implementar acciones interdependientes. Los diagnósticos de enfermería están basados específicamente en respuestas humanas. ¿Para qué? Para prevenir, ¿sí?, para tratar de solucionar algunas situaciones. Pero por eso existen nomenclaturas específicas para médicos y para enfermeras. Habrá momentos en los que haya problemas interdependientes que requiera de acciones tanto médicas como de enfermería. Los problemas de enfermería, los diagnósticos enfermeros, los resolvemos con acciones enfermeras. Los diagnósticos médicos los resolvemos con intervenciones interdependientes, relacionadas no solamente con el médico, sino con todo el equipo de trabajo. Esa sería la gran diferencia entre lo que es un diagnóstico médico enfocado a signos y síntomas y un diagnóstico de enfermería enfocado a respuestas humanas. Muchísimas gracias, maestra. Precisamente hablando del trabajo de diferentes especialistas, ¿cómo se vincula el trabajo multidisciplinario con el pensamiento crítico? ¿Cómo se vincula? Es una pregunta bien interesante. ¿Cuáles serían las características de una persona con pensamiento crítico? Precisamente habrá alguna situación que yo esté observando en relación al paciente. Y hay alumnos que dicen, es que yo veía a mi paciente y yo veía y lo escuchaba que me decía, ¿sabe qué, señorita? Me falta el aire, yo siento que no puedo respirar, ¿sí? Nosotros o algunos alumnos dicen, ¿qué hago? Voy y le digo a la enfermera, oye, el paciente dice que le falta el aire. Ah, sí, no te preocupes. Ajá. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues si la enfermera no me hizo caso, puedo ir con el médico, ajá, y decirle que a mi paciente le falta el aire. Le falta el aire, pero no solamente le voy a decir le falta el aire, porque aplicando el pensamiento crítico le voy a decir, ¿sabe qué? Mi paciente tiene dificultad para respirar. Mi paciente tiene una saturación a lo mejor por debajo del 80%. Mi paciente tiene datos de insuficiencia respiratoria, tiene aleteo nasal, tiene disociación torácica, tiene a lo mejor cianosis y en el extremo de los casos el paciente a lo mejor está obnubilado. Eso es aterrizar el pensamiento crítico en el proceso de enfermería. Voy a ir a decirle al médico una situación que estoy viviendo con mi paciente, sí, pero se la voy a ir a dar con hechos y con evidencias. Eso es cuando yo estoy pensando de manera crítica. Gracias, maestra. Durante la exposición nos habló del término práctica segura.
¿Nos podría explicar un poco más a qué se refiere? Práctica segura. Sí. ¿Qué sucede? Precisamente me comentaba una doctora el día de ayer, ¿no? Es que los pacientes exigen ahora mucho. ¿Exigen por qué? Pues porque a lo mejor tienen conocimiento, porque a lo mejor están estresados en su situación de enfermedad, porque a lo mejor están estresados en relación a cómo sus familiares están afuera, están estresados porque están adentro y no los dejan entrar a ver a sus familiares, ¿sí? ¿A qué nos lleva esto? A demandas. ¿A qué nos lleva esto? A conflictos. ¿A qué nos lleva esto? A estrés. Y son situaciones reales que estamos viviendo. El proceso enfermero está basado en aspectos éticos, aspectos legales. Cuando yo hago o realizo un proceso enfermero pensado, analizado, razonado, con hechos científicos, con hechos o con evidencias, todo esto me va a permitir tener la seguridad y sobre todo evaluando, porque antes de que el paciente evalúe, la que va a estar evaluando voy a ser yo, si realmente lo que estoy haciendo está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Todo esto me va a permitir en un momento dado, a partir también de mi información que yo vacié en el proceso enfermero, me va a dar la seguridad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con razonamiento y me puede proteger de demandas. A eso se refiere cuando hablamos de una práctica segura. Gracias, maestra. Por acá tenemos otra pregunta que dice, bueno, regresando un poco al tema del diagnóstico, en relación a la diferencia entre un diagnóstico médico y un enfermero, ¿qué es entonces una respuesta humana y en qué difieren con los signos y los síntomas? Los signos y síntomas nosotros los podemos medir. Una respuesta humana nosotros la podemos observar, la podemos escuchar, ¿sí? Es algo que el paciente nos va a comentar. Es algo que nosotros, a través del desarrollo de las habilidades de pensamiento, podemos preguntar, ¿sí? Podemos preguntar al paciente, entonces, ¿usted cree que lo que usted está viviendo es consecuencia, lo que usted me está diciendo, que es que lo que usted está viviendo es consecuencia de esta situación? Sí. Las respuestas humanas precisamente hablan de lo que el paciente expresa, ¿sí? De lo que el paciente manifiesta. Esas son las respuestas humanas. Maestra, también nos preguntan por acá, en un contexto lleno de incertidumbres como el que estamos viviendo actualmente, ¿cómo trabajar el pensamiento crítico? ¿Cómo trabajarlo? Trabajar pensamiento crítico no es fácil. Trabajar pensamiento crítico es ir desarrollándolo poco a poco y se desarrolla con la experiencia. Tenemos precisamente que analizar, ya no hablando probablemente de la enfermería o de un ámbito sanitario, sino de manera personal. Yo creo que aplicamos el pensamiento crítico y lo han aplicado muchos de los alumnos. Yo he tenido alumnos que a partir de esta situación dicen, ya no quiero ser enfermera, voy a buscar otra profesión. Es una decisión, tomaron una decisión, ¿sí? ¿Qué elementos consideraron para tomar esa decisión? No sé, muchísimos elementos tuvieron que tomar para poder tomar esa decisión, ¿sí? Si esa es la decisión que ellos tomaron, es buena probablemente para ellos, ¿sí? Hay quienes dicen, hay en algunos estudios que se han hecho en relación a qué pasa con los alumnos que ahora no han tenido práctica, ellos dicen, no es del todo malo. Ahora, a diferencia de antes, tengo muchos más elementos de conocimiento. ¿Por qué los he tenido que ver
en la clase en línea que tengo. Me he tenido que ir a buscar en otras fuentes, he tenido que leer y creo que ahora tengo más información que antes, ¿sí? Entonces, eso es aplicar el pensamiento crítico. Identificar primero el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema personal en el caso de esta situación con los alumnos? ¿Ya no quieres seguir con la carrera de enfermería? Ese es el problema. Sí. ¿Cuáles son? Dime cuáles son los elementos por los cuales, a lo mejor los pros y los contra, por los cuales tú quieres decir que ya no quieres seguir estudiando. ¿Sí? Analízalos, piénsalos, organízalos y toma la decisión. ¿Sí? Entonces, la decisión que tomes va a ser la mejor decisión que tú tomaste, pero la tomaste de manera razonada, no la tomaste de manera emocional. Ya no quiero ir y no me interesan ni razones. Esa es una respuesta emocional. ¿Sí? Cuando yo tengo todos los elementos y los basados en evidencias y en hechos, y analizo mi información y tomo la decisión, es una decisión razonada y que me permite precisamente, y que finalmente la tengo que evaluar, a lo mejor después la evalúo y digo, fue la mejor decisión o no fue la mejor decisión, pero finalmente estoy utilizando el pensamiento crítico. Y efectivamente, en tiempos tan inciertos, las decisiones que tomemos tendrán que ser evaluadas constantemente, constantemente. Muchas gracias, maestra. Finalmente vamos a pasar a una última pregunta que dice, desde su opinión, ¿cuál sería el propósito del pensamiento crítico aplicado al campo de la enfermería? ¿Cuál sería el propósito? Desarrollar esa habilidad para poder realizar o trabajar el proceso enfermero, ¿sí? De manera más ágil, de manera de ir desarrollando esa habilidad, relacionarnos, familiarizarnos con los diagnósticos que muchas veces todavía no nos lo sabemos. Familiarizarnos con cada uno de los diferentes modelos de proceso enfermero. En este caso vamos a trabajar con el modelo de Marjorie Gordon, que es el que trabajan en la NANDA. Entonces, familiarizarnos con esos diagnósticos y poder cada día con la práctica ir estableciendo conexiones, ir estableciendo deducciones, ¿sí? Que nos faciliten realmente con el tiempo establecer, identificar respuestas humanas, ¿sí? Rápidamente dirigirlas y encaminarlas a la mejora a un probable diagnóstico, implementar intervenciones, acciones y sobre todo evaluarlas. No es el resultado que yo pretendía, vuelvo a buscar, ¿sí? El pensamiento crítico no se adquiere de manera leída, no se adquiere de manera escrita, sino se adquiere a partir de práctica. Y pues nos acaba de llegar una pregunta más, maestra. Dice, ¿cómo es posible construir o trabajar el pensamiento crítico en la educación al entorno familiar del paciente o en caso de cuidadores primarios, donde siempre ha existido un reto para ello? A ver, otra vez, por favor. Sí, claro. Dice, ¿cómo es posible construir o trabajar el pensamiento crítico en la educación al entorno familiar del paciente o en el caso de cuidadores primarios, donde siempre ha existido un reto para ello? Precisamente, yo creo que si ha sido un reto, es porque el cuidador primario, principalmente, un cuidador primario está lleno de emociones. ¿Por qué? Porque es si es la persona, el cuidador primario, es el que está encargado de cuidar al paciente,
¿sí? Es el que se lleva la mayor carga, la mayor cantidad de estrés. Entonces, es bien interesante cuando nosotros aprendemos a identificar. En esta parte, los aspectos fenomenológicos recobran mucha importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tendremos que aprender a observar al paciente, a ver sus actitudes, a ver, a escuchar sus sentimientos, ¿sí? Y de esta manera nosotros estamos aplicando el pensamiento crítico, porque no solamente recabo datos objetivos, sino recabo datos subjetivos que me permiten encontrar diagnósticos muy certeros. Una de las ventajas precisamente y diferencia con los diagnósticos médicos es que las valoraciones que hacemos nosotros en relación a las respuestas humanas las hacemos de manera holística. Vemos en el paciente aspectos de tanto de salud, de promoción a la salud, de cómo afrontan los problemas de nutrición, de eliminación. Vemos también todas estas situaciones espirituales, ¿sí? Que el paciente representa dentro de su problema que lo llevó a estar en un hospital. Entonces, todas estas situaciones, el contemplar todas estas situaciones, ¿sí? Y analizarlas, aunque sean subjetivas, ¿sí? Me permite aplicar el pensamiento crítico en este tipo de situaciones. Pues muchísimas gracias, maestra. Con esto estaremos concluyendo el webinar de esta tarde. Pues no sin antes agradecer su tiempo y todo lo compartido en este espacio. También agradecemos la asistencia de quienes nos siguen a través de Facebook y queremos también invitarlos a visitar nuestras redes sociales y la página web de la División de Extensión Universitaria, donde encontrarán mayor información, además de lo que ya compartió la maestra Castañeda respecto al diplomado y el taller, que pues de los cuales ella es responsable. Entonces, pues nos dará mucho gusto contar con su participación. Y pues, maestra, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Jess.